Y si no lo ha hecho todavía, va a querer estar abriendo su Biblia en Primero de Reyes, capítulo 21, donde la Biblia nos habla de un rey que vino a su recámara un día, se acostó en la cama y rehusó comer pan. Pero resulta que no estaba enfermo, no físico, no tenía virus del estómago, no era caso de la gripe. Estaba molesto. Estaba molesto porque había visto algo que le gustó mucho, pero el dueño dijo que no pudo tenerlo. Así que el rey se fue a su casa triste y enojado, dice la Biblia. Y la historia que acompaña a su disgusto lleva para nosotros algunas lecciones importantes sobre el pecado y la gracia, la misericordia de Dios. Así que en esta mañana estamos invitándole a leer juntamente conmigo el capítulo 21 del Primero de Reyes y veremos tres lecciones. Número uno, la esclavitud del pecado. Número dos, la responsabilidad del individuo, aún mientras está en esta esclavitud. Y número tres, la misericordia de Dios. Así que vamos empezando con la lectura. Si me acompañan, por favor. Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella una viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado?
y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. De aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, los comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que vendió para hacer lo malo, perdón, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se me ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Entonces, empezamos notando en este texto la primera lección que queremos sacar y tiene que ver con la esclavitud del pecado. Y una forma en que se manifiesta esta esclavitud, que no es una cosa liviana, que una cosa está entrando y saliendo y sale cuando quiere, etcétera, sino que es una esclavitud, es que vemos en el versículo 20, el texto lo diciendo explícitamente y luego vemos ejemplos de ello. Capítulo 21, versículo 20 dice, te has vendido a hacer lo malo. Esto es una descripción de la esclavitud del pecado. Ahora, lo que el texto dice explícitamente, también lo vemos ejemplificado aquí. Y esto por notar el contexto. Obviamente, Primero de Reyes, la historia aquí no empieza en el 21, sino en un tiempo anterior. Volviendo al capítulo anterior, el capítulo 20, vemos que este rey andaba muy suave con el culpable y duro con el inocente. El capítulo 20 habla de algunas luchas, guerras entre Acab y los israelitas contra Ben-Hadad y los sirios o arameos, según la versión que estás leyendo. Y en el capítulo 20 vemos que en una segunda guerra Dios dio victoria a los israelitas como lo había dado la primera vez, en la primera parte del capítulo. Para mí me llama la atención mucho que Dios diera victoria alguna a estos israelitas y a este rey Acab, que es tan malo como lo es. Pero nos recuerda que Dios no ve a las personas como nosotros lo vemos. Y vemos a este rey como idólatra y su esposa Jezabel, el nombre mismo, trae a la memoria cosas feas y mujeres muy idólatras y malas. ¿Cómo será posible que Dios daría dos victorias a él contra el enemigo? Pero Dios quiere dar oportunidad a todo hombre, hasta los Hitler del mundo, la oportunidad de hacer lo bueno y arrepentirse y rectificarse ante él. Específicamente, Dios dio victoria
esta segunda vez, porque en la primera victoria los sirios, arameos, habían dicho que, bueno, ganaron los israelitas porque su Dios es Dios de las montañas y si les atacamos en las llanuras, como la segunda vez, ellos caerán. Tenían obviamente este falso concepto de los dioses y Dios, para dar a entender que Él es el único Dios y Dios de montañas, llanuras, océanos, de todo lugar, dice a Acab: yo voy a darle esta victoria la segunda vez, y lo hace. Pero notamos que Acab, en la segunda victoria, en vez de acabar con el rey enemigo, también, porque era anatema ante Dios, él había sido muy suave e indulgente con Ben-Hadad, pero aquí es muy duro y despiadado con uno de sus propios ciudadanos, uno de su propio pueblo. Solamente la esclavitud del pecado puede mover a un hombre a ser tan así torcido o volteado. Tal vez convendría volver al capítulo 20 y leer el 31, empezando con el versículo 21. Entonces sus siervos le dijeron, esto después de la guerra, la victoria de los israelitas, los siervos de Ben-Hadad están diciendo: he aquí hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio, hicieron todo esto. Y vinieron al rey de Israel, le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive aún, mi hermano es. Versículo 33. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron: tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo: id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro. Y le dijo Ben-Hadad: las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Usted y yo leeremos esto y diríamos: bueno, ¿cuál mal puede haber en esto? Acab quiere ser un hombre amable, y especialmente en el tiempo que vivimos, en que adoramos el Dios de la cortesía, creo yo. No importa la religión, la creencia diaria, hay que ser amable, y amabilidad es una cosa, pero comunión con el enemigo es otra cosa. Y Acab no solamente perdona su vida, le dice que mi hermano es, y le honras haciéndole subir a su carro. En eso el versículo 35 da ese curioso relato de un profeta de Dios que va al rey Acab para señalarle el mal de todo esto. Estoy saltando un poquito, pero él llega herido al rey Acab. Y en el 38 el profeta se fue, se puso delante del rey en el camino, se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciéndome: guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia. Tú la has pronunciado. Pero él, es decir, el profeta, se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos. El rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema. Dios había dedicado a Ben-Hadad a la destrucción, y Acab le perdonó. Entonces dice el profeta: tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa
triste, enojado, y llegó a Samaria. Otra cosa que estamos notando aquí es que el rey, cada vez que alguien le dice algo malo que no le gusta, ¿qué hace? ¿Qué hace? Bueno, se va a su casa triste, enojado. Hace pucheros, como dicen algunos, como el niño chico que no le gusta cómo le vayan las cosas. Pero el punto es que él fue muy suave con el enemigo y muy despiadado con Nabot, uno de sus propios ciudadanos, uno de su pueblo. Solamente el pecado puede convertirnos en esto. Yo no creo que acá veía esta ironía en su propio ser, porque el pecado así nos ciega y nos lleva a esclavitud. Volviendo al capítulo 21, él había dicho a Nabot, dame, versículo 2, dame. No dice por favor o algo así, dice dame esta viña. Y se acuerda como antes que Israel tuvo rey alguno, primero de Samuel capítulo 8, ellos están pidiendo por primera vez tener rey como todas las naciones alrededor. Y Dios dice, bueno, no te han rechazado a ti, Samuel. A mí me han rechazado por ser rey. Ellos ya tienen rey, pero no lo saben. Yo estoy acá en el cielo y soy rey de ellos. Pero dales el rey que ellos piden, pero explíquenles cómo será tener rey como todas las naciones. Y entre otras cosas, Samuel había advertido al judío sobre este mismo tipo de incautación de propiedad por el rey, que los reyes van a tomar de ustedes las cosas que ellos quieran. Dijo que el rey que pedían iban a confiscar su propiedad algún día en el futuro. Y bueno, no solamente acá, pero muchas veces eso se había cumplido, pero el pueblo no debía haber llorado por ello. Fueron avisados. 21, versículo 3. Guárdeme Jehová, es la respuesta de Nabot. Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Alguien dirá, bueno, ¿cuál fue el problema al final? Porque Nabot, ese es el rey está ofreciendo pagarle dinero o darle mejor. ¿Por qué está haciendo tan difícil este Nabot? A lo mejor Nabot es el problema aquí. El problema es que en Números capítulo 36, versículo 7 y otros textos nos dan a entender que bajo la ley de Moisés era pecado vender la herencia tribal de uno. Siempre debía mantenerlo dentro de la tribu y no venderlo en perpetuidad. Y esto para dar a entender a cada judío que la propiedad no era de ellos, sino era de Dios. Dios es quien se las había regalado el día que les ayudó a entrar a la tierra prometida y conquistar a esos pueblos. Y el hecho de poder vender algo para siempre daría a entender, bueno, que era mío para hacerlo así. A veces cuando la propiedad tenía que vender por una deuda, cada 7 años o mínimo en el jubileo, cada 50 años, esa propiedad tenía que volver a los dueños, no importando cuánto del deuda sobraba. Parece que Nabot tiene en mente esto, guárdeme Jehová de que yo te dé. Él no quiere hacer esto por cuestión de la ley y Acab ahora está enojado con el legalista Nabot. ¿Ha escuchado a algunos hablar de algún cristiano, algún hermano como legalista? ¿Quiere apegarse demasiado a la ley? En los tiempos del Nuevo Testamento, los escribas devoraban las casas de viudas inocentes. Lucas 20, versículo 47. Pero no tenían palabra alguna contra todo el negocio que ocurría en el templo. Como el capítulo 19, 45 al 46. Vendían y compraban animales allí y los cambistas tenían sus mesas para cambiar dinero de diferentes lugares del Imperio Romano para la moneda. Y ningún problema para estos escribas en que pasara tanto negocio en el templo mismo, en la casa de oración, mientras devoraban
casa de las viudas inocentes. Y esto demuestra un paralelo con lo que está pasando aquí en Acab, pero demuestra la esclavitud del pecado. Que podemos ser sin misericordia con los inocentes, viudas, y no decir nada, muy indulgentes, muy suaves con los culpables, vendedores en el templo. Otro ejemplo sería el culpable Barrabás, que es liberado mientras el inocente Jesús es crucificado, Mateo 27, 26. El hombre invierte muchas veces las cosas y él mismo no se da cuenta. Así es la esclavitud del pecado. Y hoy día hay algunos que dicen que debemos de ser más blandos, más pacientes con aquellos que faltan a las reuniones muy a menudo, o con aquellos hermanos sinceros que enseñan la falsa doctrina, porque al fin y al cabo ellos son incomprendidos. Y a la vez, estos mismos crucifican al legalista predicador por ser tan estricto en su predicación respecto a la asistencia o la falsa doctrina o lo que sea. El predicador es el malo, según estos. El falso profeta, hay que tenerle más paciencia. Bueno, obviamente, hermanos, hay lugar tanto para la misericordia como para la severidad. Pero no las pongamos al revés. No invertamos la cosa. No, como decimos en inglés, no pongamos la cosa en su cabeza, en su cara. Que oremos por la sabiduría y el equilibrio, pero que tengamos cuidado de que la práctica del pecado y la cultura y el mundo que vivimos no nos haya esclavizado tanto que no sabemos cómo compartir con los dos diferentes casos y los invertimos. Volviendo a nuestro texto aquí, especialmente en los versículos 5 al 16, donde vemos a Jezabel ahora tomando las riendas de esta cosa, vemos que la esclavitud del pecado se manifiesta en esta idea de mantener el aspecto bonito por fuera, mantener el rito religioso mientras estamos logrando nuestros fines en contra de Dios. Para decirlo de otra forma, cuando hemos llegado a ser esclavos del pecado, seguiremos practicando la religión y haciendo muchas cosas en la iglesia correctamente según la sana doctrina, y todo el tiempo estamos desagradando a Dios en algunos pecados. Jezabel, obviamente, era esclavo del pecado antes y después de entrar en Israel. Antes de conocer a este rey, ella era una pagana y adoraba a todos los ídolos de los paganos de Fenicia. Se casa con Acab y sigue esclava del pecado. Pero nótese la preocupación de ella de guardar muchos aspectos de la ley de Moisés. Versículo 9, por ejemplo. Ella en su carta dice a los varones, proclamad ayuno. Bueno, había muchas ocasiones de ayuno entre los judíos en el Antiguo Testamento, porque siempre empleaba para una ocasión solemne. Este tipo de cosas se hacía en el día de expiación, por ejemplo, Levítico 23, versículo 27. Tal vez la fiesta más importante para que Dios había dado a los judíos, para acordarse de sus pecados y la expiación. Una de las tres fiestas principales de la ley de Moisés. Un día de aflicción por el pecado. ¿Qué era parte de esto? El ayuno. Y luego ella habla de 2 testigos, debe haber, versículo 10. Claro, no importa que sean hombres perversos, hay que tener 2 de ellos. Bueno, lo que la ley exigía en casos de delito capital era esto mismo. Deuteronomio 17, versículo 6 dice, por dicho de 2 o de 3 testigos morirá
el que hubiere de morir no morirá por el dicho de un solo testigo, dice Dios, Jehová, mediante la ley de Moisés. Y mira cómo Jezabel, cuidadosa para cumplir con esto. Y luego en el versículo 10, ella dice que no deben hacer cualquier carga contra Nabot, sino la carga de tú has blasfemado a Dios y al rey. Bueno, otra vez tenemos una acusación digna de la pena de muerte según la ley de Moisés. Levítico 24, versículo 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Y luego en el versículo 13, primero Reyes 21:13, lo llevaron fuera de la ciudad. Ya muerto Nabot, hacen esto probablemente para seguir las instrucciones de la ley de no contaminar la ciudad con el muerto. Número 5, los versículos 2 al 3 y muchos otros pasajes. Bueno, los judíos que crucificaron a Jesús fueron muy cuidadosos por no entrar al pretorio, es decir, el palacio de Pilato, de los paganos, de los romanos, porque eso les hubiera contaminado, así incapacitándoles de comer la Pascua. Juan 18, versículo 28. Así que no vamos a entrar en el pretorio aquí. Y tocante a esto tenían muchos escrúpulos, pero nada les molestaba matar o pedir la muerte de este hombre Jesús inocente. Ve cómo el hombre puede cometer un pecado tan grave y a la vez estar preocupado de detalles correctos y buenos de la ley. Hoy día hay aquellos que jamás faltarán a participar de la cena del Señor, pero del lunes al sábado viven como el diablo mismo, pero están cumpliendo aquí con la cena el día del Señor, el primero de la semana. Y muchos otros ejemplos podemos dar. Pero volviendo a nuestro texto, una vez más, vemos en el versículo 4 la idea de que esta esclavitud del pecado se manifestaba en que Acab andaba consumido por la codicia. Como dijo el versículo 4, triste y enojado, y no comió. Nótese cuánto en lo físico un asunto espiritual le afectaba. En el versículo 5, su esposa le pregunta, ¿por qué está tan decaído tu espíritu? Estamos viendo físicamente los efectos de la esclavitud del pecado. Literalmente puede afectarnos en lo físico. En vez de comer pan, Acab, se puede decir que la codicia estaba comiendo a Acab. Y muchos pecados hacen lo mismo con nosotros hoy. Y tal vez principal entre estos, la misma codicia. Ya vimos en el capítulo anterior, primero Reyes 20, versículo 43, que esto no era la primera vez que Acab había andado molesto. Cada vez que el rey no tuvo lo que quería, se ofende, pone mala cara, hace pucheros. En el Nuevo Testamento, Santiago dice en el capítulo 4, más bien hace una pregunta a los cristianos a quienes escribe. Capítulo 4, los primeros 2 versículos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Usted, hermano, ha conocido a una iglesia local con pleitos y guerras entre estos cristianos? Había entre estos cristianos. Y Santiago pregunta, ¿de dónde? ¿De dónde? Realmente, meditemos la fuente de eso. Y luego contesta, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros,
Y luego explica en más detalle. En otras palabras, codiciáis y no tenéis, matáis. La Reina Valera tiene punto coma entre tenéis y matáis. Y guardando presente que comas y puntos, etcétera, no eran parte del texto inspirado, sino lo que el traductor crea. Y algunas versiones mueven ese punto coma a la siguiente palabra y tiene más sentido. Codiciáis, no tenéis, matáis. Y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. En otras palabras, el problema empezó dentro de cada uno de nosotros con este deseo de tener lo que el otro hermano tiene, sea mejor casa, mejor automóvil o mejor respeto, mejor popularidad. Los hermanos siempre están pidiendo a él a predicar en Zoom. Él está en WhatsApp por todos lugares predicando aquí y allá y yo quiero tener esto y no teniéndolo, entonces ardo con envidia y combato. Muchos en este mundo, hasta llamados hermanos en Cristo, se están matando por alcanzar el sueño americano o algo similar, un cierto nivel de, de economía. Y estos quieren, no alcanzan, arden de envidia y están consumidos por la codicia, están en esa esclavitud de este pecado, sino otros también. Pero volviendo al capítulo 21, versículo 20, vamos a ver el segundo punto de esta lección, y es que la responsabilidad del individuo no le deja, aunque esté en alguna esclavitud. Vamos a ver cómo este texto nos enseña en esta responsabilidad personal. En el versículo 19, cuando el profeta se enfrenta a Acab, dice, no mataste y también has despojado. No sé si usted ha leído esto y se ha puesto a pensar, bueno, técnicamente Acab no mató a Nabot, era su esposa Jezabel, aquella mala Jezabel, ella lo hizo. ¿Y por qué está diciendo el profeta aquí que no mataste y también has despojado? Bueno, técnicamente no. Y aún Jezabel pudo haber dicho que técnicamente ella no mató a Nabot, ¿verdad? Los ancianos y los principales de la ciudad lo hicieron. Tal vez ellos también contrataron a algunos eh, tirar esas primeras piedras, quién sabe. Pero de todos modos, técnicamente no era Acab. Sin embargo, y eso es el punto, sin embargo, Dios siempre acusa a Acab mediante su profeta. Dios le acusa porque Acab que entregó su autoridad a otro. Por lo tanto, Acab seguía responsable por la muerte de Nabot. El borracho quiere argumentar que no sabía lo que hacía cuando mató a otras personas en ese choque de automóviles. Y en nuestra sociedad, en nuestro mundo, cuando alguien quiere evitar la responsabilidad por el homicidio o la violación o lo que sea, solo tiene que decir que estaba borracho. Y supuestamente eso le absuelve de todo crimen. Escúcheme bien, uno bien puede perder control de sí mismo mientras está borracho, pero tenía control cuando decidió perderlo. ¿Escucharon? Tenía control cuando decía tomar. Tenía el mando de sí en el momento que lo entregó al alcohol. Y si no se es responsable en el momento de estar borracho, por lo menos era responsable en el momento en que decidió perder ese control. Su condenación por lo menos caerá allí. Bueno, Dios es quien condenará y justificará.
pero yo estoy solamente tratando de analizar. Y veo aquí un hombre que técnicamente no mató a nadie y Dios mediante el profeta le acusa de, de haber matado. Y esto me recuerda que sigo responsable aún en la esclavitud. Claro, el culpable siempre va a echar la culpa a otro. Y vemos acá haciendo esto en el versículo 20. Y él responde a esta acusación del profeta diciendo, bueno, me has hallado, enemigo mío. Nótese que por completo ignora la acusación. ¿No mataste también? ¿Has despojado? Él no habla de la viña, de cómo murió. Ni siquiera dice, bueno, no fui yo que le apedreé. No, él completamente cambia el tema y dice, ¿me has hallado, enemigo mío? Obviamente está echando la culpa al profeta. El problema está contigo, señor profeta, porque tú estás enojado, tienes poco amor, eres enemigo mío y no sé por qué eres enemigo. Bueno, el culpable hasta la fecha siempre echa la culpa al portavoz de Dios, al profeta, al apóstol, al anciano, al predicador, al hermano que está tratando de cumplir su deber y de reprender, exhortar los unos a los otros cada día. Mientras tanto, se dice hoy, para que nadie sea engañado por la dureza del pecado. Estos no tienen amor, dice el culpable, pero es tan antiguo como era el caso de Acab y Nabot. Y por último, en cuanto a la responsabilidad del individuo, nótese que sufrir la influencia de otro no quita la responsabilidad de otro. El versículo 25 da una explicación de que Acab era muy malo porque fue incitado por su esposa, por Jezabel. En otras palabras, la Biblia reconoce la parte de Jezabel en esto, pero sigue diciendo que Acab se había vendido para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, que fue en gran manera abominable, versículo 26. Las frases antes y después de esto de que Jezabel, su mujer, lo incitaba, señalan la responsabilidad y lo feo de Acab. Y mientras nosotros, con esa frase, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba, hubiéramos dicho, bueno, el pobre Acab, es claro, él hacía estas cosas porque es su esposa, y nosotros le hubiéramos excusado. Y la Biblia, en cada lado de esta frase, que reconoce la influencia mala de ella, señala la responsabilidad y condenación de Acab. Y debe ser obvio, hermano, que las circunstancias del pecado de uno, el fondo de uno, cómo fue criado en su infancia, adolescencia, las influencias de otros en el momento del pecado, todo esto tiene su efecto. Nadie estamos negándolo. De hecho, la Biblia lo habla mucho y nos habla de tener cuidado con esto. Mucho ojo, preste atención, porque no quitan la responsabilidad de la persona misma que comete el gran error. En esto llegamos al versículo 29, que produce una sorpresa para nosotros. ¿Cuál sería para usted la gran maravilla de este relato? ¿El arrepentimiento de Acab o la misericordia de Dios? Bueno, francamente, las dos cosas nos sorprenden. Y si somos honestos, algunos tenemos que confesar que esta parte del relato nos molesta, nos irrita un poquito. Bueno,
por lo menos yo voy a hablar por mí mismo. Yo he leído ese relato y no sé cuántas veces en mi vida, especialmente como joven, y llego aquí al 27 y cuando dice, y sucedió que cuando Acab oyó esta palabra, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado y yo no sé, pero no me gustó. Yo, es como que esa parte empezó a echar a perder la historia. Y yo no quería que fuera incluido en el relato. ¿Y por qué? Bueno, porque no es justo que un hombre tan malo como Acab demuestre alguna humildad, porque no queda bien con nuestra teología. Empezamos aprendiendo como jóvenes o recién convertidos que los buenos son bendecidos y protegidos por Dios y los malos siempre son malos y reciben el castigo de Dios y sobre todo siempre son malos los malos y nunca hay bueno alguno en ellos. Esto es la teología que desarrollamos. Y quisiéramos que las cosas sean siempre obvias, uh, blanco y negro, y si un malo siempre es malo, entonces eso cabe bien, mejor con mi teología. Pero aquí vemos a un muy, muy malo manifestando el arrepentimiento. Y no es algo fingido porque Dios lo acepta y en eso vemos la misericordia de Dios con él, donde vemos que el castigo de los versículos 21 al 22 no se cumplirá en los días de Acab. Ahora, guardemos presente todo el cuadro aquí. No estamos diciendo, Dios no está diciendo que Acab iba a quedar sin castigo por su pecado. Este castigo del versículo 19 fue cumplido primero en la sangre del cadáver de Acab después de una tercera batalla con Siria, o los arameos. El capítulo 20, capítulo anterior, habla de dos victorias sobre los arameos. El capítulo 22, que sigue, habla de una tercera batalla, nada más que esta vez Acab y los israelitas pierden. ¿Y pierden por qué? Porque Acab no quería escuchar la verdad. Todos los profetas de él, probablemente eran profetas de Baal, de su esposa, ellos decían, subí, subí, subí a Ramot de Galaad. Y un solo profeta, Micaías, decía que si él subiera, iba a perder. Y Acab le manda a la cárcel, alimentarle con pan y agua. Así rechazó la palabra de Dios y después de este momento de arrepentimiento a propósito, él vuelve al Acab antiguo, que estaba en sus raíces. El Acab que rehusaba escuchar a Dios. Tenía a su lado el rey Josafat, rey de Judá, que era más justo, y cuando Acab decía, suba conmigo contra los sirios, Josafat es quien decía, ¿no hay profeta que podríamos consultar primero? Y acá dice, bueno, ok, que sí, vamos. Y sus centenares de profetas falsos llama y ellos dicen subir. Josafat no estaba convencido. No hay profeta de Jehová que podríamos conseguir. Bueno, sí, pero no me gusta porque él nunca me dice la verdad. Muy similar a lo que pasa aquí con Elías, ¿verdad? Y le llaman y Miqueas le dice la verdad y le, como ya mencioné, le castiga. Él no quiere escuchar. Y por esto, por no querer escuchar a Dios, él termina en esta batalla. Su sangre corre en el mismo carro, vienen perros y lamen, etcétera. Puede leerlo en el fin del capítulo 22. Pero segundo, se cumple en la muerte de su hijo Joram, segundo de Reyes, capítulo 9, a partir del 25. Y ese castigo para Jezabel, profetizado aquí en 21-23,
Se puede leer el cumplimiento de ello en Segundo de Reyes, capítulo 9, versículo 36. Así que Dios le tiene misericordia y a la vez mantiene su justicia, no quedó sin castigo. Y el punto es que Él y todos quedamos sin excusa. Dios quiere perdonar al más vil pecador, incluyendo a los de su pueblo, que Acab era. Acab no era, por muy malo que era, no era pagano, era del pueblo de Dios. Y por mucho tiempo que hayamos estado en la esclavitud del pecado, Dios puede ser movido todavía a la misericordia. Y quedamos sin excusa si no aprovechamos su misericordia en qué cosa? En una respuesta humilde. Nótese qué tan importante es para Dios esta respuesta humilde. Es como que dice a su profeta, ¿no has visto cómo Acab hizo? Porque Dios estaba muy emocionado de este arrepentimiento en Acab. El profeta Isaías, en el capítulo 66 de su obra, versículos 1 y 2, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Hablando de templos o lugares de culto hoy, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, cosas por las cuales el hombre cree que puede estar bien con Dios. Si voy a esta catedral, si voy a este local de la iglesia de Cristo, si cumplo con los ritos de la religión, entonces puedo expiar mis pecados. Pero Dios va a hacer un contraste, no es esto. Termina diciendo, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Lo que impresiona a Dios no es nuestro tremendo catedral, tampoco nuestro culto cada domingo conforme a la sana doctrina, sino un espíritu humilde, un espíritu de pobreza que tiemble en su palabra. Y por ende, por implicación, este tipo de persona va a arrepentirse de sus pecados humildemente y corregirse ante su Dios y volver a hacer lo que la palabra de Dios le ha dicho que debe estar haciendo. Eso es lo que Dios quiere y Acab y Dios lo ilustran aquí en este texto. Bueno, concluimos diciendo que un hombre ha de estar muy molesto cuando no quiere comer, ¿verdad? Y es simplemente una ilustración de la esclavitud del pecado en el cual Acab cayó. Uno pensará que buscará la libertad al buscar el pecado. Quiero estar libre de la casa de mi padre, libre de la iglesia de Cristo, libre de muchos mandamientos de Dios. Pero en realidad es una de las mentiras más grandes de Satanás y que no caigamos en la trampa. ¿Y la razón por qué es mentira? ¿Por qué es problema? Es porque en este pecado cada uno sigue responsable. Acá fue culpable del homicidio de Nabot, aunque al parecer estaba en su cuarto en el momento del crimen. Pero si Dios puede ser conmovido por el arrepentimiento de uno como Acab, a pesar de lo malo que era, hermanos y amigos, ¿qué esperanza hay para usted y para mí? ¿Y cómo podemos rechazar la misericordia de Dios? Si es, como hermanos en Cristo andamos apartados de Él o en algún pecado, no podemos decir más bien, Señor, esto es lo que he hecho, no tengo excusa, Dios sé propicio a mi pecador. Y allí dejo la lección.